No sé si te ha pasado alguna vez que llegas a casa después de un duro día de trabajo, después de hacer muchas tareas, con cansancio y con ansiedad, y quieres relajarte y te pones en silencio y cuando cierras los ojos notas que empiezas con pensamientos intrusivos, el cuerpo se pone tenso y acabas con mayor tensión de la que habías empezado. O a lo mejor intentas hacer una técnica de relajación porque te han dicho que va muy bien y empiezas a hacer contracciones, relajaciones de los músculos con los ojos cerrados y notas que empeoras, que te pones con más ansiedad y con más tensión que la que tenías previamente. Pues esto es algo que pasa con cierta frecuencia y que tiene una explicación científica y que aquí vamos a explicar y también cómo se puede solucionar. ¿Con qué frecuencia pasa esto? Entre un 10 o un 20% de los casos e incluso las personas que tienen trastornos de ansiedad previos importantes, hasta en un 50% de los casos, cuando se intentan relajar, notan que les aumenta la tensión o la ansiedad. Esto, si lo piensas, no es tan raro, porque si tú estás en un estado de estrés o de ansiedad constante, en el momento en el que este sistema nervioso que está siempre en alarma lo intentas relajar o calmarlo bruscamente, lo que ocurre es que este sistema nervioso lo verá esto como raro, como extraño o como amenazante. Y lo que hará es intentar protegerse activándote y generando más ansiedad. Es decir, que si eres una persona, por ejemplo, que está siempre con un calendario muy saturado de actividades, que siempre va con plazos límites y va siempre hasta el cuello y va siempre con agitación y nunca llegando a tiempo a todas las tareas que tiene que hacer, con muchas responsabilidades. En el momento en que eso quieres pararlo bruscamente, el sistema nervioso se descoloca y entonces se activa para defenderse de esta situación nueva y extraña. Es decir, que esto es normal, sobre todo cuanta más ansiedad tengas. Entonces, ¿por qué no se habla mucho de esto? Porque muchas veces lo que pasa es que la relajación en todo lo que es la industria del bienestar o de la autoayuda, lo que se hace es se exalta mucho esto de la relajación y es verdad, yo también hablo de ello y es muy útil. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta estos efectos secundarios o estas dificultades que pueden tener las personas, porque lo que ocurre es que lo que se hace es decirle a la persona que lo que es rara o que se da a entender que si tiene esta sensación de ansiedad cuando intenta relajar, que es una pose o que al final que la culpa es de esta persona que no lo está haciendo bien. Se le culpabiliza, se le estigmatiza y entonces lo que hace es no decir nada porque se avergüenza y lo que hace es dejar de hacerlo y ya está y seguir con su problema. Por eso es importante abordarlo y buscar soluciones. ¿Por qué ocurre este fenómeno de ansiedad paradójica por la relajación? Esto se puede explicar por un efecto de acción-reacción entre el organismo. Cuando presionas hacia un lado, intenta resistirse para llegar a un equilibrio, al equilibrio previo. Si tú estás en una situación de tensión constante, tu sistema nervioso está habituado a esto y en el momento en que lo sacas de ahí, si lo haces bruscamente, intentará mantener el equilibrio. Es lo mismo que si estás a pleno sol del día y de repente entras en una habitación que está oscura, aunque no sea muy oscura esta habitación, no verás nada hasta que tu vista se adapte. O, por ejemplo, imagínate que vas por una autopista conduciendo y decides que vas a demasiada velocidad y que quieres parar e ir más lentamente. Si esto lo haces bruscamente, se sentirá más como un golpe que como una progresiva desaceleración. Pues aquí estamos en lo mismo. ¿Por qué mecanismos específicos pasa esto? Por tres principalmente. En primer lugar, porque hay una mayor conciencia corporal. Interocepción le llaman. ¿Qué significa? Que cuando cierras los ojos es como si aumentaras el volumen de tu radio interior y eres más consciente de tus mecanismos corporales internos. Notarás más tu latido cardíaco, quizá notas tu respiración, notarás movimientos intestinales, sensaciones en la piel y esto se puede interpretar por parte del sistema nervioso como un peligro y generar una alarma innecesaria y aumentar la ansiedad. En segundo lugar, por el efecto del silencio. Es parecido al anterior, pero con nuestros pensamientos. Cuando dejas de tener las distracciones internas porque apagas los estímulos externos, estás en un sitio con mayor silencio, con mayor tranquilidad y en este momento los pensamientos empiezan a aparecer de forma intrusiva, aumentan, es como si se amplificaran, es como si estás viendo la televisión en tu casa por la noche en silencio y apagas la televisión y en este silencio que hay en tu casa, de repente empiezas a oír sonidos y ruidos que antes no notabas. Pues
es un fenómeno similar, pero que pasa con nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, por una reacción del sistema nervioso, que ya hemos comentado antes, que era que si el sistema nervioso está acostumbrado a estar en un sistema de activación, en una situación de alerta constante, en el momento en que se nota más calmado, lo interpreta como algo extraño, incluso como algo amenazador, e intenta reequilibrarse, haciéndote que aumente la ansiedad para protegerte, aunque lo que hace es fastidiarte. ¿Qué lección podemos aprender de este fenómeno paradójico de la ansiedad por la relajación? En primer lugar, que no tenemos un interruptor para relajarnos bruscamente, automáticamente, a voluntad, sino que es un proceso gradual que a algunas personas les cuesta más, a otras menos, que habrá que tener paciencia, que habrá que experimentar, ir probando y que tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos. Paciencia. Y en segundo lugar, que no se trata de obtener una relajación perfecta, sino de obtener una relajación suficiente y de aprender a relacionarnos de otra manera con nuestra ansiedad, con nuestro estrés o con nuestra activación del sistema nervioso. ¿Cuál es la solución a este problema? Esto dependerá de la persona, habrá que individualizar, pero lo que habrá que hacer es una introducción gradual de estas técnicas o de otras técnicas que permitan a la persona relajarse o desactivarse y estar en mayor calma. Por ejemplo, puedes empezar con micropausas que duren 30 segundos, hacerlo 3 veces al día y concentrarte solo en la respiración durante estos segundos sin intentar cambiarla, dejando que venga, que vaya y hacerlo incluso con los ojos abiertos. Si cerrarlos te agobia. Esto podría ser un posible primer paso. Después se podría utilizar un segundo paso en el que ampliaras la duración o incluso que introdujeras movimientos suaves si el estar en relajación, sin moverte o en quietud, eso te enerva o te tensiona, pues puedes probar con movimientos suaves combinados con la respiración y hacerlo pocos segundos, 30 segundos, ampliar a 1 minuto, poquito a poquito. Y permitir también las sensaciones que puedan surgir, aunque sean desagradables. Muchas veces lo que hay que hacer es simplemente dejar que aparezcan, que desaparezcan, observarlas con curiosidad sin intentar cambiarlas. Un tercer paso puede ser ir probando diferentes técnicas, puede ser caminar a paso lento y siendo consciente, quizá durante muy poco tiempo, es una posible técnica, o hacer estiramientos, o hacer técnicas de respiración un poquito más elaboradas, con una inspiración que dure, por ejemplo, 4 segundos, una expiración que dure 6 segundos, más prolongada, porque esto es más relajante, pero si esto te agobia, simplemente observar la respiración. O puedes pintar, colorear, hacer cocina, hacer cualquier actividad que te relaje y hacerla de una forma consciente. La cuestión es ir introduciendo diferentes técnicas que pueden ayudarte a encontrarte mejor, a calmarte, pero hacerlo de una forma progresiva, incluidas las posibles técnicas de relajación muscular que se pueden poner en práctica, pero habrá que adaptarlas a la situación concreta y hacerlo de forma gradual. Advertencias. 2 cuestiones. En primer lugar, no forzar la relajación. Si tú empiezas una técnica de relajación y notas mucha incomodidad, ansiedad o que es muy incómodo, cortas, paras y no pasa nada. No hay obligación de seguir. En segundo lugar, que si tienes trastornos de ansiedad importantes, prolongados o ataques de pánico, deberás buscar ayuda profesional para hacer esto de una forma guiada y acompañada y evitar complicaciones. Recuerda que la calma no llega de inmediato, que es un proceso gradual, que exige paciencia y que poco a poco te irás encontrando mejor hasta encontrar una situación de calma y de equilibrio mental, que es el objetivo. Y a veces este objetivo se consigue mucho más rápido de lo que esperas, pero por supuesto siempre con paciencia y con comprensión y compasión por uno mismo. Te dejo aquí otro vídeo sobre cómo se puede practicar una meditación en 1 minuto, que puede ser también muy útil. Pero recuerda lo que digo, que esto exige paciencia y compasión con uno mismo.